Nuestro tema es filosofía y nación, la filosofía política. En el programa dice del siglo XXI. En realidad es un título horrible, ¿no? Imagínense ustedes, la filosofía política en el México del siglo XXI suena horrible, ¿no? Entonces, sobran congresos, ¿no? El papel de las ciencias sociales en el siglo XXI, la filosofía y los problemas del siglo XXI, es un título horripilante. Entonces, además del título es del siglo XIX. Entonces, trataremos de proceder de la manera más rápida posible. Ahora vamos a ver un poquito de tiempo, pero bueno. Como trataré de ser muy esquemático, entonces les digo rápidamente las partes que va a tener nuestra exposición. Primero, unas consideraciones que ayer comentamos, cuestiones nociológicas sobre la filosofía política, que no haremos más que decir 3 o 4 cositas más, o reiterar lo que se dijo. Luego, eso, o si hay o si existe la filosofía política en México en ese momento del siglo XIX, dar las corrientes y algunos autores que vamos a manejar, y algunas otras consideraciones teóricas. Como saben, aquí hablamos de nación, vamos a definir qué es eso de nación, entre las distintas ideas de un universal como es este, y aspectos del liberalismo como es natural, dado el contexto y el año. Y finalmente, si da tiempo, abusando, si nos dan por lo menos en 5 o 10 minutos, culminaremos con un excurso, ¿verdad?, sobre en qué sentido cabe hablar de filosofía alemana, de filosofía española, de filosofía latinoamericana y de filosofía mexicana. Cuestión fundamental. Eso ya sale del campo, pero vamos a usar. Entonces vamos a comenzar. Bueno, simplemente sería repetir lo que dije ayer, algunos habrán estado, otros no. Entonces, la cuestión es la siguiente: con filosofía política o con política en su relación con la filosofía, pues lo primero que habría que hacer es tener claro que son muchos saberes, es lo que decíamos ayer, es fundamental. Por uno de ellos, ¿no?, los saberes prácticos de los hombres de Estado o de un ciudadano, los saberes prácticos en la acción política, 1. 2, los saberes entendido como las disciplinas de la ciencia política, la sociología, la antropología política, etc. Lo digo rápido, pero para que no haya estado, es fundamental. 3, las disciplinas, digamos, dogmáticas, en el buen sentido, de la teoría del Estado y la teoría del derecho. Y por último, lo que se ha denominado por antonomasia como la tradición de la filosofía política en general, que es esto de Hobbes, Locke, Platón, Aristóteles, etc. Muy bien, lo queríamos hacer notar. Entonces, primero eso. Ahora, ¿qué tenemos en el México del siglo XIX? ¿Qué manejan estos autores? ¿Qué encontramos? Encontramos sociología política, encontramos una teoría política, encontramos una antropología política. ¿Qué es lo que encontramos en el material que tenemos de los documentos, de las obras en el México del siglo XIX? Considerando a partir de los años 20 del siglo XIX hasta por lo que abarca nuestra ponencia, hasta 1880 más o menos. ¿Qué es lo que hay? Bueno, nos encontramos que estos géneros o estos tipos de géneros, saberes políticos, pues no están como esferas aisladas, es decir, están conectados, se relacionan unos a los otros, y como es un momento fundamental, porque está en debate la organización y la forma que habrá de tener el Estado Nacional, ustedes lo saben, en los 50, en esa década, la Guerra de Reforma, la lucha por qué forma de Estado habrá de tener México, pues se combina desde luego textos de combate, textos de polémica, y en ese sentido identificamos rápidamente 3 grandes corrientes o 3 escuelas, porque también la intención de esta ponencia no solamente es inyectar información, sino dar por lo menos unos criterios de clasificación por históricos y un poco sociológicos e internos, pero que permiten cuadrar rápidamente ciertas tradiciones o ciertas escuelas dentro del material que tenemos. Ese es un primer sentido, el de organizar, el de clasificar. Y bueno, el primero que tenemos es el de la escolástica, desde luego, como es natural. Ahora aquí rápidamente un problema fundamental. ¿Cuál sería la relación y cuál la diferencia al hablar de la escolástica en este momento entre la teología política y la filosofía política? Esta cuestión es fundamental. 1. La teología política, en tanto se sustenta y emana de algunos de sus principios de acción, de principios, de dogmas, por tanto, cuestiones preterracionales, es decir, más allá de la razón, es decir, que son incomprobables, por una parte, por eso son dogmas, pues no cabría considerarse como filosofía política. Y esto, citando Santo Tomás, estableciendo la diferencia entre filosofía y teología, y que luego Suárez hará de manera muy determinada. Hoy ya está perfilado, bueno, es la primera parte de la Suma Teológica del primer libro de Santo Tomás. Bueno, pero sin embargo, desde luego que podemos encontrar un contenido político en la filosofía escolástica. Eso es fundamental, no solo es teología. Incluso ellos mismos, los mismos autores que ahora nos referiremos,
hacen este matiz, y dirán, bueno, tenemos parte dogmática, ¿verdad? Pues vamos a tomar la otra vía, la filosófica, desde luego retomando la diferencia, la mayoría son tomistas, o los más sistemáticos, desde luego se educan en la tradición tomista, escolar, no solo la escolástica en general, sino particularmente tomista, y a veces la ortodoxa. Muy bien, entonces diremos rápidamente a algunos autores, miren ustedes, ese es un dato, no tanto en el aspecto de la filosofía política, pero sí para dar un panorama general, o para ver cómo andan las cosas en ese momento. ¿Cuáles son nuestras fuentes? Bueno, ayer aquí el doctor Victórico, que habló de Emeterio, más allá de todo lo que se pueda decir o discrepar, citó una obra, y por lo que decía él, su maestro, su profesor era Carmen Rovira. Bueno, Carmen Rovira compiló en 3 tomos, traemos este porque es el que nos atañe hoy, una serie de textos, en mayor parte sacados de los índices bibliográficos de don Emeterio Valverde, en esencia. De hecho, las cosas más extrañas a veces son de verdad, ya no filosofía, sino abiertamente metafísica. Ahorita vamos a dar la muestra palpable de cosas que se dicen aquí pues, muy extravagantes a veces, pues están, cuando uno lo corrobora, pues están indexados, por decirlo de esa manera, en las obras de la reseña don Emeterio Valverde. Bueno, entonces, esta es una obra que puede ser útil para ese acercamiento con los textos. ¿Ahí qué función le damos? Nos da nuestra fuente primaria en un primer momento, puesto que acercar esos documentos es bien complicado, de publicar en periódicos a veces del siglo XIX que están perdidos en las hemerotecas o es difícil tener acceso. Entonces esto, digamos, como material sobre el que se puede dar forma, es valioso en ese sentido, más allá incluso de los criterios clasificatorios. Bueno, vamos a empezar con un personaje, se llama Clemente de Jesús Munguía. Fíjense, como un matiz, él escribe en 1840 o 1848, y pues en sí no son obras muy grandes, son a veces pequeños folletos, son artículos o pequeños apuntes, como ellos los llaman. Y Clemente de Jesús Munguía, en sus apuntes filosóficos, como panorama filosófico no estrictamente referente a la cuestión política, pues tiene, incluso habla de una especie de sensualismo. Él dice, yo soy de la escuela sensualista. Claro, eso es curioso, porque él es un sacerdote y se declara católico, e incluso él dice, bueno, yo me marco en las coordenadas escolásticas. No podemos adentrar, pero rápidamente, claro, pero cuando va desarrollándose su sensualismo, la escuela sensualista, de estirpe empirista en general, pues choca irremediablemente con cuestiones escolásticas. Entonces es muy curioso cómo él trata ahí de conciliar, pero se estampa ese sensualismo con una cuestión escolástica que es irremediable. Me recordaba a las obras por el término tan incluso léxicamente identificable, con las obras de Fray Seferino de González, que es el gran artífice del reavivar el neotomismo en esta lanzada que lanza el Vaticano, y bueno, es español desde luego, y mucho en su parte de su historia de la filosofía, es una obra monumental, pues va a atacar la escuela sensualista. De hecho, en momentos Valverde toma la connotación de sensualista como algo peyorativo y naturalmente cercano al materialismo, que raya en el materialismo. Entonces, y lo curioso aquí es que escriben paralelamente, ¿no? Es más o menos el momento en que se está diciendo esto. Bueno, como verán, el otro de ellos, que igual es este periodo, se llama José María Díez de Sollana y Dávalos. Él también fue obispo de León, de esta diócesis, también. Y luego se irá a Emeterio, es muy curioso. Ahora, él es, yo creo que el que tiene el cuerpo doctrinario más duro, y yo creo que esto es explicable a través de su ortodoxia, en el mejor de los sentidos, tomista, porque aquí ya relacionado a la política, él ataca abiertamente la libertad o la independencia en la separación de los poderes del Estado. Él dice, el poder temporal del Estado no priva sobre el poder más allá terrenal de la Iglesia. Eso es punto 1, la vieja tesis. Después, el poder civil no puede competir con las funciones del poder eclesiástico. Esa es la línea dura. El otro es, no se puede tolerar la libertad de cultos, apelando incluso al argumento clásico, porque es disolvente a la nación. Y en ese momento era el argumento fuerte político de ellos. Lo único que une a los mexicanos en esos momentos no es otra cosa más que la religión católica. Y si nosotros reventamos, era su argumento de ellos, eso se nos deshace la nación. Y también como característica frente a los Estados Unidos, que es muy interesante.
Yo lo vean así, eso es curioso. Y finalmente, Díaz de Señor de Ábalos defiende el fuero eclesiástico. Él dice, los clérigos no tenemos los mismos niveles que pueden tener nosotros. No lo dice así, pero es la tesis en sí. Debemos de tener un estatuto distinto porque nuestro poder pues no es de esta tierra y nuestras funciones van más allá de lo que pueda traer la soberanía del Estado. Esos son los postulados de José María de Díaz de Sollana y Dávalos. Y claro, naturalmente, la no tolerancia a la libertad de cultos. Y paradójicamente, cuando ahora no podemos entrar mucho en ello, pero cuando es la invitación a que se acerquen, es la vieja forma de definir punto por punto. Es decir, nada se escapa. Uno no encuentra contradicción interna dentro de su propia doctrina. Es sorprendente, pero la vieja escuela no solamente de forma, sino en el contenido de conexiones lógicas. Y uno es uno de los cuerpos doctrinales más sólidos que se encuentran en ese momento. Y no es casualidad. En el mismo periodo, y también es curioso, se encuentra un discípulo también de Díaz de Sollana y Dávalos, que es Secundino Briceño. Briceño, él escribe sobre todo contra Spencer, naturalmente en contra de esa concepción de la sociedad, y lo critica desde, como es natural, desde los postulados de la doctrina y al amparo de su maestro Sollana y Dávalos. Entonces, Secundino Briceño está allí y muestra por los fragmentos, eso es importante remitirse a las obras completas o a los textos completos, muy puntual en sus críticas también. Bueno, avanzamos. Ayer también se comentaba de dos personajes ya un poco cercanos a finales del siglo XIX, que es Agustín de la Rosa y Agustín Ribera. Agustín de la Rosa, para decirlo rápidamente, en la cuestión política, no nos metemos por este momento en otras cuestiones, mantiene igual una postura dura, sobre todo contra la separación entre el Estado y la Iglesia y la libertad de cultos, y particularmente se dan fuertes polémicas porque con la promulgación de la Constitución de 57 se obligaba a jurar la Constitución a todos los funcionarios del Estado en un evento público, y fue durísima la campaña que lanzaron los sacerdotes de la Iglesia Católica, protestando y argumentando contra esa juramentación de un código civil y que amparaba tales medidas. Ojo, aunque la Constitución 57 no establece la libertad de cultos, se lo sabe, no lo menciona. Será por un subterfugio que será hasta luego en 59, ya estallará la guerra de reforma, cuando en Veracruz se expide la libertad de cultos, en un primer momento. Bueno, Agustín Ribera mantiene una postura cercana a la otra escuela que históricamente, fenoménicamente, si ustedes quieren, sociológicamente, pues se puede identificar finalmente con el liberalismo, que es Agustín Ribera. Agustín Ribera mantiene, sin romper su papel y su origen católico, escolástico en cuanto a su sistema filosófico, él está a favor, por ejemplo, de la libertad de cultos. Y Emeterio Valverde, en su bibliografía, lo critica tremendamente. Entonces les voy a leer una notita para más o menos ver cómo anda el asunto de cómo Emeterio acusa a Agustín Ribera, ¿no? Lo dice aquí, en su crítica filosófica o estudio bibliográfico, dice, y les va a gustar porque aparte se refiere don Emeterio a Feijó, dice el Feijó mexicano, dice, decimos con franqueza que sentimos de verdad las tendencias resueltamente liberales del Feijó mexicano, Agustín Ribera, que parece van acentuándose más y más a medida que avanza su edad, es decir, por decrépito, y que el partido avanzado, el Partido Liberal, le aplaude. Suponemos la más recta intención en el señor doctor Ribera en favor de su patria y de la humanidad. Por eso nos atrevemos a desear que el cauterio de su fecunda pluma se aplicase también a los gravísimos vicios de la dominación liberal en México, cuanto y por cuanto pudiera ser, vaciando su aljaba contra la Constitución herética, contra la reforma que tiraniza la Iglesia, contra el fanatismo liberal de los nigromantes, de Ignacio Ramírez, que hablaremos rápidamente de él,
contra la escuela laica, contra el incrédulo y fanfarrón positivismo. Eso está en las obras de don Emeterio Valverde frente a Agustín Rivera. Ahora, otro personaje que igual en el contexto de disquisiciones políticas es interesantísimo, es José María de Jesús Portugal Cerratos. Él es sorprendente, podemos consultar el texto completo, ataca sobre todo, lo comento, aunque nos saltemos un poco de la cuestión estrictamente política, se va contra Kant, como es natural. Eso demuestra la relación que podía haber y el contacto de hombres que leían aquellas obras tremendamente, y recordando que pues probablemente no estaban traducidas para entonces. Pero particularmente Cerratos también ya manifiesta, porque ya es más a finales del siglo XIX, una salida al problema social. Eso es interesante, a través de la encíclica de León XIII, Rerum Novarum. Es importante, ya se perfila aquí en México la salida al problema social, como se denominó así, por la vía de la doctrina social de la Iglesia. Ya está aquí esa cuestión. Bueno, y por último, otro de la línea dura. Bueno, también comentar que Portugal Cerratos se va con todo contra el positivismo, porque ya le toca, podríamos decir prácticamente, rompiendo un poquito el estricto tema de hoy, el tema de comunicación, que el positivismo cunde cuando, digamos, como hecho concreto e inmediato, cuando va triunfando la República y en un festejo del 15 de septiembre de 67, 66 incluso, porque todavía entró a Juárez a la capital, Gavino Barreda, que ya se había educado en Francia, un doctor, da una oración, se llama oración cívica, aludiendo al triunfo de la República y de las fuerzas nacionales sobre el imperialismo maximiliano. Y Juárez ahí, lo pone la crónica de la época en la prensa, felicita a Barreda por el discurso, y posteriormente es la doctrina que Juárez encuentra para el desarrollo del sistema educativo mexicano. Eso fue muy importante, ¿no? Ese es un punto clave en la historia del positivismo en México. Eso se olvida. Esa oración cívica de Barreda tiene un contenido doctrinario en cuando se perfila por ahí de la teoría de los 3 estadios de Comte en el intento de aplicar a la historia mexicana, que luego justo cierra tratará de hacer en la evolución política del pueblo mexicano. Bueno, en fin. El último que vamos a decir, que también es de esta línea dura, pero que no hay entre detalles, pues son muchísimos, si no daría tiempo, es Francisco Zavala. Zavala tiene una particularidad, que él se encuentra también en ese momento, y también pugna contra el inicio o con la introducción incipiente del socialismo, de las corrientes socialistas en México. Por ejemplo, él le toca más, porque le toca toda la Revolución Mexicana. Nace en 1840 y muere en 1915, es un poco más contemporáneo a nosotros. Y él, por ejemplo, hay que recordar, la primera vez que se imprime el manifiesto del Partido Comunista en México es en 1870 y algo, a finales de Juárez, 84 exactamente, en el periódico El Socialista, justamente, que está en las, yo lo vi por primera vez, fue en el Museo de las Intervenciones, las intervenciones en México, que está saliendo del Museo General Anaya, es muy bonito, también, y es la primera, es un pliego así, ¿no? Y es la primera vez que se imprime, llega temprano, de manera temprana el manifiesto, y el socialismo en México cunde sobre todo en los círculos de artesanos. Eso puede consultar en la historia sobre el socialismo, en la introducción en México de Gastón García Cantú. Es muy interesante, la obra de Cantú es exhaustísima y es invaluable y es olvidada también. Bueno, eso por el lado de la filosofía, digamos, escolástica. Claro, no puedo aquí entrar en detalles en dónde reside o por qué la podríamos calificar de escolástica, pues eso será fundamental en el proceso de clasificación, pero bueno, tendremos que evitarlo por hoy. Ahora, como curiosidad, hay dos personajes que, siendo sacerdotes católicos, naturalmente no compartiendo sus principios filosóficos, simpatizan con posiciones liberales, de tal manera que por analogía los tendríamos que acercar más a los liberales
que la conservadora o de principios filosóficos escolásticos, que son dos: Javier Aguilar Bustamante, a los que nos vamos a referir, y Juan N. Enríquez Orestes. Miren, Javier Aguilar Bustamante, ¿en qué está en contra de la reforma liberal? Él dice: la libertad de cultos no se puede tolerar, pero sí se puede tolerar la existencia de prensa libre, de libre expresión, de los derechos políticos que se consagraba en la Constitución y en ese proceso liberal. De hecho, le escribe a Juárez, le escribe a Juárez, no, a Juan Álvarez, pidiéndole que pueda votar el clero, que no se los excluya, una posición light. Hagan de cuenta que son los del Concilio Vaticano II, pero un siglo antes, ¿no? Muy light ya. ¿En qué está en contra de Juárez? Que se le quite las prerrogativas a la Iglesia y las propiedades. Dice: eso es imposible. Y finalmente, Juan N. Enríquez Orestes, él se lanza y raya ya francamente en posiciones protestantes, aunque se diga católico. ¿Por qué lo decimos? Nos metemos un poquito aquí. Él dice en uno de sus textos que la interpretación de la Biblia debe de quedar al libre albedrío, con lo que eso implica. Y se lanza contra la jerarquía y contra Roma. Incluso acusa al Papa. Es decir, esto es el protestantismo puro, aunque se llame católico. Y bueno, está a favor de todas las medidas liberales. Sí no pone reparo, y dice libertad de cultos, la jerarquía, bueno, y se expresa de una manera como si la Iglesia de Cristo supiera los males que han hecho la Iglesia romana, se refiere así, como la Iglesia romana. Es decir, también hay esas modulaciones que no son muy atendidas, porque no nos hagamos, también es una labor arqueológica, si se quiere, pero están allí y están presentes. Muy bien, pues eso es lo que yo quería decirles en el primer momento. Me voy apurando. Entonces, rápidamente con el liberalismo, no podemos dar más detalles. Bueno, pues ya no habrá café, entonces que se siga a la mesa. Es un gusto pequeño burgués, academicista. Hombre, entonces vamos a ver el liberalismo rápido. Ustedes saben, puedo entrar en detalles históricos. Vamos a hablar de tres personajes y qué diferencias y qué modulaciones hay en el liberalismo mexicano. Vamos a referirnos a Ignacio Ramírez, a Melchor Ocampo y de manera tangencial a José María Luis Mora. Miren ustedes, rápidamente, Ignacio Ramírez y Melchor Ocampo ya son de mediados del siglo XIX en su acción política y tienen sendas diferencias. Ramírez es un defensor a ultranza de los principios liberales, pero a ultranza. Por ejemplo, él llega a decir en una carta, hay una polémica entre Ignacio Ramírez y otro colega que se llama Carlos Olaguibel, que consignan en esta cuestión antología en el siglo XIX, que la pueden encontrar, es interesante, y en donde ya se está debatiendo en general el debate que en Europa aprenderá entre el librecambismo y el proteccionismo. Olaguibel representa, aunque él diga que no, aunque él diga desde su punto de vista que no, y ya representa una tendencia proteccionista. Él dice: si no cuidamos lo poco que nos queda de industria, que no era nada más que ciertas cuestiones de telas y de ropa, en Puebla sobre todo, pues nos quedamos sin nada. Nadie empieza allí. Y dice: el Estado debe de garantizar el pleno trabajo, el Estado debe de velar por los sectores desfavorecidos. Y Ignacio Ramírez, que curiosamente e ideológicamente algunos sectores de la izquierda, la más indefinida, han tratado de verlo como paladín. Bueno, pues se los dice, perdone que me dilate, pero les va a gustar escuchar esto. Eso lo dice Ignacio Ramírez, y esto nadie lo recuerda, o no lo dicen, o no se enteraron, pero dice esto. Tenía más notas para usted, pero ya no hay tiempo, entonces me las salto. Cuando la Biblia dice: bueno, y entonces, ¿qué hacemos con las clases desfavorecidas? Ramírez no encuentra problema, dice: ¿qué hacemos con los pobres? Es una cuestión difícil, pero puramente humanitaria. ¿Qué hace el médico con los enfermos incurables? ¿De qué sirve la aritmética que nada tiene que contar? ¿Quién solo puede ofrecer en el mercado un trabajo que nadie acepta? Está fuera de las leyes de libre cambio.
inventaremos en su favor un cambio forzado, es decir, es un dogmático del liberalismo, es un dogmático del liberalismo, Ramírez, para los que lo admiran. Bueno, no es ideológico, no es simplemente la matización. Y continúa. ¿Qué hacemos con los pobres? Los comunistas han inventado la pobreza general. Los gobiernos, porque ya les suena la Comuna de París, ya tiene la referencia, llevo aquí las noticias. La pobreza sin redención de las castas, el feudalismo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, su respuesta es, aparte de decir que gire el mercado, que no hay que hacer nada, bueno, pues él dice, pues con los pobres hay que hacer lo que hace un médico con los enfermos incurables. Eso dice Ramírez en la Biblia. Muy bien. Entonces, avanzamos. En contraposición, Melchor Ocampo, que está medio olvidado, Melchor Ocampo tiene una obra extensa. Su obra se compiló por primera vez, lo compiló don Ángel Pola, quien también compilara las obras de Juárez, en 3 tomos. Se publicaron en 1905, 7, una cosa así. Don Ángel Pola, lo vi en 3 tomos, obras de ciencia. Bueno, Melchor Ocampo tiene hasta un remedio contra la rabia, imagínense. Es un hombre que viaja a Italia, a Roma, quiere conocer Roma. La mayoría de los liberales no son ateos, de ninguna manera. Ramírez lo es, pero la mayoría no. Algunos rayan en posiciones filoprotestantes, otros se mantienen católicos, pero con esos matices, etc. Entonces, ¿no están cansados? No. ¿Acabo todavía? No. Ah, muy bien. Entonces, tenemos en Ocampo algo bien curioso. Un texto, él tiene un textito, él era dueño de una hacienda en su pueblo natal en Michoacán, y él, incluso podríamos aquí decir que hace una observación de carácter de sociología política, si ustedes quieren. ¿Por qué? Porque de manera muy intuitiva, de manera muy, pues eso, inmediata, él describe la situación de los dueños de las haciendas, y dice, se les paga nada, luego como se les paga nada, se endeudan, y luego como el sueldo no les alcanza porque tienen que pagar la deuda, piden más, y nunca pueden terminar de pagar la deuda, y están condenados a la miseria. Y algunos los tratan terriblemente. Y Ocampo dice, bueno, no, de manera, sin dar una solución concreta, pues se da cuenta de ese problema social, por ejemplo. Y eso es algo que nadie recuerda de Ocampo, y que es distinto frente a las otras modulaciones liberales, completamente dogmáticas, y que luego se convierten en reaccionarias, como es el liberalismo general. Muy bien. Yo quisiera hablar más, pero tenemos que ir despachando los asuntos uno a uno sin parar. Bueno, ese es Melchor Ocampo. José María Luis Mora, no lo hago en orden cronológico. José María Luis Mora, como ustedes saben, él es de principios del siglo XIX, 1820, su gran época, etc. Y bueno, él, para que vean cómo andaba la cuestión, él dice, él era un liberal. Él está junto con Valentín Gómez Farías, en 1820, en esa década, de la reforma educacional, que es la primera intento de educación pública en el país, con Gómez Farías. Pues él dice, bueno, está de acuerdo en que las iglesias no pueden tener semejantes propiedades, pero ha anexado, la propiedad es inviolable, y aunque afecte, no podemos atacar. Es el principio básico del derecho natural, del naturalismo, de la propiedad es intocable. Muy bien. Pues eso sería el panorama que tenemos en esos momentos. No nos metemos con el positivo, voy a hacer una locura, está fuera de lugar. Pero bueno, esos son 3. Las escuelas que encontramos, como ustedes ven, pues es muy sencillo lo que hacemos. Una parte es la escuela escolástica, bueno, será casi tautológica, escuela escolástica, la corriente escolástica. Por otra parte, el liberalismo con esas modulaciones, que es lo que queríamos hacer notar, clasificar, por lo menos mostrar estas cuestiones, esas distintas modulaciones. Y por el otro lado, y concluimos, de modo, está el pensamiento, lo digo de manera fenoménica, que usualmente se domina como conservador. Ahora, ¿por qué los diferenciamos? Porque estrictamente en su doctrina política no se puede comparar o puntos de encuentro, se puede identificar plenamente con una cuestión escolástica. No tienen esa doctrina, no tienen esa tradición, aunque tengan relaciones políticas similares o principios similares. Estamos pensando, por ejemplo, en Lucas Alamán. Lucas Alamán, como ustedes saben, es un personaje un poco más recordado, un poco más estudiado. Él tiene una historia de México. Él escribe, por ejemplo, México con J, es un nombre así, de esa tradición que defiende la tradición hispánica, es muy fervoroso. Entonces, de Alamán, pues no son muy difundidos sus textos, y apelamos a esta pequeña edición que editó la universidad, que se llama Semblanzas y Diario. Pero Lucas Alamán, aquí, a partir de su historia de México, pues toma algunas notas de algunos personajes, y les leo uno, y con esto terminamos.
Les leo, por ejemplo, la parte en la que se refiere a la nación. Ahora cerramos por eso la conclusión. Y dice cuestiones como esta, muy sensatas. Refiriéndose a la revuelta y la inestabilidad, a la secesión que se tuvo con el Imperio Español, dice: México es una nación en que todo está por hacer, por haberse destruido todo lo que existía. Entonces, dice cosas de ese tipo. Y esta otra, que a lo mejor les suene: en países que carecen de homogeneidad en la masa de su población, y que por esto, más que una nación, son una reunión de naciones de diferente origen, y que pretenden tener diversos derechos. Si esa diversidad no se funda, no solo en las leyes, sino en su propia naturaleza, las varias castas abandonadas a sus esfuerzos, no habiendo una de ellas que domine legalmente, como en los Estados Unidos, más tarde o temprano acabará por chocar entre sí. En resumen, terminar con la nación mexicana. Es decir, ese es el pensamiento que está en Lucas Alamo, en general. Ahora, conclusiones. No los desespero, porque por supuesto ya voy retrasado por la mesa de que sigue. Se van a las 3. Entonces miren, aquí es fundamental definir qué estamos diciendo con nación, porque ese sigue siendo el problema fundamental. Vamos a apelar, ahora como referencia, lo he escrito en otras partes, como es natural, a una obra de don Gustavo Bueno, que se llama España no es un mito, en donde hace una taxonomía de géneros y especies de la universal nación. Eso es. En un sentido, primeramente lo mencioné aquí rápido, en un sentido biológico, zoológico, si ustedes quieren. ¿En qué sentido? ¿Qué es eso? Bueno, es que nación, que viene de nascor, del nacimiento, por ejemplo, el nacio dentro, el nacimiento de los dientes, en un sentido. Como nación organismo, o una nación, por ejemplo, de animales, que se usaba este vocablo, todavía en España, para remitir a ciertos animales domésticos, la nación, es en un sentido zoológico. El otro de los sentidos, el otro género y sus especies, pues es la nación étnica, histórica, la nación periférica, la nación integrada. No podemos entrar en todas ellas, pero que matizamos, no se pueden comparar o no se pueden hacer equivalentes con la nación política. Ojo, la nación política no solo es el Estado constituido. La nación política es un término ideológico en ese sentido, que es indesplegable de la idea de soberanía popular de la Revolución Francesa. Si nosotros quitamos eso, el concepto de nación se nos revienta, y terminaríamos diciendo, como con Renan, que bueno, es la historia de los héroes, una cosa así, por ejemplo. Es decir, la nación política remite a una cuestión incluso de un origen republicano estrictamente, y ustedes me dirán, bueno, y cuando no hay un régimen en donde la soberanía reside en el pueblo, un régimen republicano, por ejemplo, es que no hay nación política. Ojo, sí, pero después de la Revolución Francesa y de ese proceso un poco más adelante, no vuelven monarquías absolutas, vuelven monarquías constitucionales, y ya no es igual. Es decir, el concepto de nación política está irremediablemente limitado a la idea de soberanía. La soberanía reside en la nación, eso es fundamental. ¿Cómo cabría hablar en este sentido de nación política? Ya no de nación histórica, ojo, a lo mejor materialmente, en el sentido de materia y forma, materialmente cabría hablar de nación, en el sentido de nación histórica, de nación política, estará a lo mejor dada materialmente, pero no en su forma, pero no formalmente. Eso es, porque si no se nos revienta el esquema. Pero su nación política remite inigualablemente a ¿qué pasa en la Revolución Francesa? Pues un proceso de racionalización de esa sociedad política que denominamos como un proceso de organización. ¿Qué es esto? Bueno, rápidamente, convertir aquello que está heterogéneo, piensen ustedes en los estamentos de la sociedad política francesa, en algo homogéneo, es decir, los ciudadanos. Eso es fundamental. Y ahí está la clave. Es decir, la idea de nación en el México del siglo XIX no se puede hablar de nación política en tal sentido hasta que no se termine la reforma liberal. Es decir, hasta que no existe este proceso de racionalización de la sociedad política. Antes no hay nación política. Estaría cayendo en un error y se estaría hablando entonces de una nación, si se quiere, histórica, a lo mejor, y eso está en duda. Habría que hablar más. Pero si no, no cabe hablar de nación política, porque si no es desvirtualizar por completo la idea de nación. Eso. Dos. El liberalismo, ¿qué es el liberalismo? Rápidamente,
pues se puede encontrar un sentido en un sentido económico, en un sentido desde luego político y en un sentido, digamos, caracterológico, ético, etológico, si se quiere. El realismo económico pues remite irremediablemente a la presencia, no a la disolución del Estado, evidentemente, sino a la presencia mínima del Estado en el ámbito del económico. Políticamente pues remite a la democracia del mercado pletórico, indudablemente. Y finalmente, el liberalismo en un sentido ético, etológico, es decir, caracterológico, pues remite esta idea de la tolerancia, de la paz, del diálogo, que es una nebulosa en una especie de universalismo fraternal absolutamente pues, metafísico. Y hay que recordar, rápidamente para concluir, que a partir de esto podemos identificar las corrientes políticas de izquierda y de derecha en México. Fácil, no de manera fácil, pero podemos ubicarlas. Es decir, el liberalismo, que comienza como una generación de la izquierda, se convierte o se desarrolla, por muchas razones, en la derecha liberal. Eso es fundamental. Es decir, el liberalismo que comienza como izquierda deviene en derecha. Y no solamente por razones de su colusión con el capitalismo, por ejemplo, que es una cuestión sociológica, sino en una conexión con sus aspectos del antiguo régimen, porque es lo que define la izquierda y la derecha, la posición del antiguo régimen. Sin eso se nos desvirtúa el término, y ojo, y aquí la conclusión, la gran cuestión es esta, que cuando se define izquierda y derecha, se da a través de unas señas de identidad. Es decir, la izquierda es esto, es tal, y se dan las características, y eso hace inviable la aplicación de los conceptos. Por ejemplo, si la izquierda la definimos como la democracia, como la libertad, como los derechos humanos, peor todavía, pues la Unión Soviética es la cosa menos de izquierda. Y eso sería por completo ya pues una locura, una locura. Aquí el criterio fundamental no es dar señas de identidad, digamos, en un sentido lineal, sino en un sentido de desarrollo histórico. Le decimos porfiriano por la clasificación, no por... sí, exactamente, darwiniano, no porfiriano, no darwiniano, sino plotiniano. En el sentido de aquello, los heráclitas más, que tienen una esencia de cine de un tronco común. Es decir, si se obvia su desarrollo histórico, que la cuestión que queremos decir, el formato lógico es ese. Eso es fundamental. Bueno, y voy a robarle 5 minutos abusando de ustedes de manera ya grosera de mi parte. Conclusión, el discurso que quería yo comentarles. ¿En qué sentido cabe hablar de filosofía mexicana, de filosofía inglesa, de filosofía extranjera, etc.? Uno, yo creo que aquí hay que establecer un formato lógico de la manera en que se podría manejar esta cuestión, porque si no se vuelve impracticable. Sostener que hay una filosofía mexicana, una filosofía brasileña, una filosofía colombiana, una filosofía tal, bueno, sería una cuestión ontológica de que cada sociedad política tiene una filosofía, y eso nos reventaría. Y ahora, ¿en qué sentido se habla con ese adjetivo, ¿no? Es genitivo, ¿no? Filosofía de México, filosofía mexicana. ¿Cuál es el adjetivo? Es decir, una especie de autenticidad o de originalidad supuesta. Yo creo que lo que es nuevo, en el sentido de un tema nuevo en filosofía, es intrascendente. Un tema nuevo en filosofía es intrascendente. Si siempre hay algo que le precede. Entonces, aquí yo creo que la manera de salvar el problema, porque si no se nos desbroza completamente, es la cuestión del lenguaje, es decir, de la lengua en que se está pensando. Es fundamental. Es decir, la estructura lógica se me ocurre para hablar de filosofía mexicana, y que luego será imposible desligar de la idea de filosofía española, es una cuestión no equívoca, tampoco unívoca, sino análoga, en el sentido en que Cayetano habla en el Tratado sobre la Analogía de los Nombres, en ese formato lógico. ¿Y qué tipo de analogía estamos hablando? ¿Una analogía de semejanza, de proporcionalidad compuesta? Imposible, porque la relación no es de semejanza. Sería más bien un tipo de analogía de atribución, es decir, de proporción simple, que lleva a establecer un primer analogazo. Eso es fundamental. ¿Cuál es el primer analogazo en ese sentido? El lenguaje, la lengua española. Ahora, ¿qué cabría pensar? Rápidamente lo digo, por lengua española, porque se esté en un territorio determinado, porque se dan unas... Es que España surge de aquí, o México, ¿no? En el río Bravo y termina en Chiapas, ya eso hace que en un territorio esté. Y ahora aquí se junta irremediablemente una cuestión del origen de la filosofía en México. ¿Cuál es el origen de la filosofía en México? Sostenemos, no podemos desarrollar, pero que no hay filosofía, que no puede haber filosofía en la etapa mesoamericana. Es imposible. Y lo podemos desarrollar. La tesis la tengo que defenderla punto por punto. No podemos entrar en ello. Que la filosofía inicie irremediablemente en estas regiones por la escolástica española. Y por eso, las doctrinas más firmes que se encuentran en la filosofía mexicana en este desarrollo es la filosofía escolástica. Son las doctrinas más firmes, más coherentes en sí mismas.
bueno, en el México, en el siglo XIX se encuentran un tal Dos Amantes, donde habla de la materia tenebrosa y lumínica como constitución del universo. Bueno, ni los presocráticos. Es la cuestión. ¿Sí? Entonces, conclusión. Yo creo, por ejemplo, y con esto, los sacerdotes que salen de Salamanca y van a lo que hoy es México y luego a Colombia, ¿qué se dice? Entonces, filosofía colombiana y filosofía mexicana, imposible. Hablamos irremediablemente de que la historia de la filosofía española incluirá, por su cuestión de la lengua, lo que se haga en Colombia, lo que se haga en México, en el área que llamamos Hispanoamérica, la América española. Irremediablemente. ¿Sí? Y bueno, para ya no desesperarnos, concluir que es imposible desligar, o cuando se intenta hablar de filosofía mexicana, es imposible no remitirse por una cuestión de lengua a la filosofía española, incluso en sus traducciones, y recordar simplemente que la lengua española fue una de las primeras en las que se tradujeron a los filósofos, con la escuela de Tortosa y Toledo del siglo II, sobre todo en sus plenos. Pues muchas gracias por lo que me interesa.